Lo dijo en la primera hora. Quiero agradecerle al doctor Emilio Suárez, constitucionalista que está ya conectado con nosotros vía telemática, para seguir explorando. Lo hicimos ayer con Carlos de Tomaso, hoy lo hacemos con Emilio Suárez. Seguir explorando diversos criterios sobre esta intención del presidente de la República de no acceder a la licencia obligatoria que establece el Código de la Democracia en el inicio de la campaña electoral. La campaña electoral empezará el 5 de enero del próximo año. El Código de la Democracia dice que el momento de la campaña de las autoridades que buscan la reelección tienen que acogerse a esa licencia durante el tiempo que dure la campaña. Como es para el mismo cargo, es licencia. Si fuese otro cargo, tendría que renunciar al momento de la inscripción de la candidatura. Eso dice el Código de Democracia. Pero le han planteado una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre el alcance de ese artículo, argumentando el carácter de transitorio de este gobierno que fue elegido para completar el periodo original del presidente Guillermo Lasso. Doctor Emilio Suárez, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio, un gusto para mí estar esta mañana con usted y su audiencia. Gracias a usted, doctor. A ver, ¿resiste o no resiste análisis esto? Nos estamos ahogando en un vaso de agua, doctor. A ver, para mí es claro que estamos intentando buscar soluciones jurídicas a problemas políticos. La verdad es que es lamentable que el Ecuador vivamos en este tipo de circunstancias y en este caso el presidente de la República, como usted muy bien ha indicado, ha enviado esta consulta al Procurador General del Estado. Para mí, consulta que no tiene mayor sustento debido a, más allá de las diferencias y pretensiones que pueda tener el presidente en este caso, para mí no tiene sustento desde el punto de vista jurídico, porque el artículo 93 del Código de la Democracia, como usted bien ha señalado, indica que la autoridad de elección popular que busque una reelección deberá pedir una licencia desde el inicio de la campaña electoral. ¿Y por qué es esto? Creo que hay que irnos más allá del texto literal de la norma e ir a ver el por qué. Básicamente el Código de la Democracia establece esta disposición para evitar tener funcionarios, perdón la redundancia, en funciones que hagan campaña electoral, cosa que lamentablemente en el Ecuador sí lo hemos vivido y han sido experiencias bastante desagradables para el país, porque obviamente en este caso un presidente de la República que está haciendo campaña no está haciendo bien ninguna de las dos cosas, o al menos no está enfocando toda su atención a la gestión y administración del Estado, que es la principal función que tiene el presidente de la República. Y por otra parte, también hay que considerar que eventualmente se estaría incurriendo en infracciones graves, de acuerdo con el propio Código de la Democracia. Recordemos que el Código de la Democracia establece que ningún funcionario puede hacer campaña electoral. Recordemos que incluso Pavel Muñoz fue recientemente sancionado por una circunstancia similar. Así que no solamente, insisto, busca esto, que los candidatos de elección popular vayan a esta contienda electoral en igualdad de condiciones, sino que además hay infracciones electorales propias. Entonces, por todas estas razones de índole jurídico, en mi criterio, la consulta al procurador por parte del presidente de la República no debería prosperar. Y si prospera, también hay consecuencias, y esas consecuencias también hay que ponerlas sobre la mesa, Fabricio. Doctor, pongamos en contexto, porque la consulta que le ha hecho el presidente de la República al procurador dice lo siguiente: es aplicable el inciso segundo del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que establece: los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de la licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Cierro las comillas ahí. Y retomo la pregunta que hace el presidente. A quien opte por postularse a la candidatura presidencial habiendo previamente sido electo presidente de la República como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional realizada en aplicación del artículo 148 de la Constitución de la República, tomando en cuenta que la Corte Constitucional, en sentencia interpretativa número 002-10-SIC-CC, determinó que, en este caso, los dignatarios que resultaren electos ejercerán sus funciones únicamente para completar el resto de los respectivos periodos. Por lo tanto, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección. Esa es la pregunta. Yo le consulto si esta interrogante está bien elaborada, se sustenta en una duda legítima o no, doctor Suárez.
A ver, podríamos intentar pensar que se trata de una duda legítima, precisamente por esta sentencia 002-10 de la Corte Constitucional, que es una sentencia interpretativa que la Corte dictó por allá en el año 2010. Y lo que hace la Corte en esta sentencia interpretativa, y aquí viene algo muy interesante, que esto sí ya cae en el campo del Procurador General del Estado, y es que lo que hace la Corte en esta sentencia es interpretar los artículos que tienen que ver con la muerte cruzada. ¿Para qué? Para que el periodo que el presidente actualmente está ejerciendo, que es el mismo periodo para el cual fue electo Guillermo Lasso, porque por algo nosotros escogimos al presidente Noboa por un año, aproximadamente un año y pico. Entonces, este periodo es para completar el periodo del anterior presidente que aplicó la muerte cruzada. Y por lo tanto, el presidente Noboa podría eventualmente elegirse y reelegirse por una sola vez adicional. Lo que intenta decir la Corte en esta sentencia interpretativa, lo que dice claramente, es que este periodo que el presidente está ocupando actualmente no se contabiliza para efectos de reelecciones futuras. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. La Corte no está diciendo, porque no fue objeto de esa sentencia interpretativa, si un presidente en funciones que busca seguir siendo presidente en un nuevo proceso electoral, ¿se reelige o no se reelige? En mi criterio se reelige, porque si no, ¿qué otro nombre le vamos a poner a un funcionario que busca ser reelecto para el mismo cargo? Entonces, y aquí viene un tema interesante que, como lo dije, ya cae en el campo del Procurador General del Estado. El procurador está vedado de hacer interpretaciones constitucionales en sus dictámenes. El procurador no puede interpretar normas constitucionales. Pero me parece que, a ver, lo que usted dice es correcto, ¿ya? Y entiendo que por eso en la consulta el presidente de la República no le pregunta sobre temas constitucionales porque, según la Constitución redactada en Montecristi, vigente desde el 2008, el único organismo que puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Ya, así es. Ya, pero acá, yo me imagino que por eso se blindan y lo que hace es pedirle un pronunciamiento sobre un alcance de ley. ¿Allí sí tiene o no la atribución el procurador? ¿O eso es demasiado forzado, doctor? Pero fíjese, Fabricio, le piden una interpretación al procurador en base a un dictamen de la Corte. Es decir, que el procurador interprete la norma, el Código de la Democracia, al amparo de una sentencia interpretativa de la Corte. ¿Qué significa una sentencia interpretativa de la Corte? Cuando la Corte interpreta una norma constitucional, se entiende que esa interpretación, que esa sentencia de la Corte, se incorpora al texto constitucional. Entonces no le estamos pidiendo al procurador que interprete solo el 93, porque hasta ahí no habría ningún problema. Le estamos pidiendo que interprete el 93 a la luz de un dictamen de la Corte Constitucional, un dictamen interpretativo que se entienden normas incorporadas a la Constitución. Y además respecto de un dictamen que no dice nada respecto al 93 y al espíritu del 93, que fue lo que me expresé inicialmente. Es decir, que los candidatos de elección popular postulen para el mismo cargo, obviamente en igualdad de condiciones. Eso es lo que busca el 93 y sobre eso la Corte no ha emitido pronunciamiento alguno. Por eso, para mí, el procurador, además de otros argumentos jurídicos, no debería emitir un dictamen porque no es competente para hacer lo que le están pidiendo. Es decir, que interprete el 93 del Código de la Democracia a la luz de la Constitución o de una sentencia interpretativa. Oiga, doctor, ¿y qué pasaría si el procurador no se inhibe de conocer esta consulta? Porque con lo que usted está diciendo, el procurador lo que debió haber hecho es inhibirse, excusarse de conocer esta consulta, declararse incompetente para hacer el trámite. Lo que ha hecho el señor procurador es, e inclusive pedirle información al Consejo Nacional Electoral, doctor. Sí, y yo creo que el procurador aún podría hacerlo. El momento de inhibirse es en el momento de que el procurador emita su dictamen. No hay una fase de admisibilidad en materia de dictámenes o de consultas del Procurador General del Estado. Y el procurador me parece que ha hecho lo que me parece razonable y es solicitar información no solamente al CNE, sino el procurador ha pedido opinión a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. Desafortunadamente para el procurador, porque ya hemos visto que la Corte actúa de esta manera y actúa en derecho,
la Corte no le va a decir nada, la Corte no le va a dar interpretando la norma o peor aún la Constitución, porque la Corte no es órgano de consulta. Yo no puedo ir, pese a que a muchos políticos se escucha constantemente, yo no puedo ir a la Corte a formularle consultas de cómo aplica una determinada norma, porque la Corte no tiene esa facultad. La Corte es un órgano jurisdiccional. A la Corte le llegan demandas y resuelve casos. No resuelve consultas, salvo en casos de control concreto que un juez le realice una consulta. Caso contrario, la Corte carece de esta competencia. Yo creo que la Asamblea Nacional no tiene mucho que decir en este caso, más allá quizás de remitirle las actas de aprobación del Código de la Democracia, y no sé qué tanto más puede hacer la Asamblea Nacional, y de parte del Consejo Nacional Electoral tampoco veo muchas opciones para el procurador. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tampoco tiene competencia para hacer una interpretación legítima de la ley o de la Constitución y en base a eso ampararse en una respuesta del procurador. Yo particularmente creo que el procurador sí está en una posición un poco incómoda. Obviamente hay una presión, y no digo un telefonazo ni una visita al procurador, pero esto es un tema de interés del gobierno y obviamente va a haber una presión directa o indirecta al Procurador General del Estado. Y por otra parte, el procurador sí tiene estas trabas de índole legal y constitucional que deberá resolverlas antes de emitir su pronunciamiento. Pero sí resulta llamativo que en ese oficio del 22 de mayo que le envía el señor Procurador General del Estado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, donde le traslada la pregunta que a su vez al procurador le hace el señor presidente Daniel Noboa, dice, a fin de contar con elementos de juicio necesarios para atender este requerimiento y por considerar que el asunto está relacionado con la entidad a su cargo, solicito se sirva a disponer que se remita el criterio jurídico con relación a la materia consultada. O sea, el presidente le pide un criterio jurídico al procurador y el procurador le pide un criterio jurídico a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. O sea, casi como el juego del florón, doctor. Sí, así es, Fabricio, pero lamentablemente así funciona también estos temas en materia de absoluciones de consultas del procurador. No es la primera vez, por eso tampoco me sorprende que el procurador haya pedido pronunciamiento a otras instituciones. Esto es una práctica común en la Procuraduría General del Estado, que cuando tiene que ver con una determinada materia, el procurador pregunta a su vez si hay algo que pronunciarse a la entidad encargada o la rectora en esa materia. En este caso, justamente le ha hecho la pregunta al Consejo Nacional Electoral, pero insisto, yo no veo mayores opciones para el procurador, es decir, como usted muy bien lo expresa, el florón no sé qué tan bien les haga al procurador, por cuanto el CNE difícilmente le va a dar opciones de índole legal o constitucional. Es que me pongo a pensar, doctor, el juego del florón, ¿no? De mis manos ya pasó, que es más o menos cómo es. Pero, a ver, el organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, es el organismo que se encarga de operativamente llevar adelante procesos electorales. Ni siquiera es el organismo jurisdiccional o de justicia electoral, no es el organismo jurisdiccional en materia electoral, porque ese es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, sí me extraña que al CNE le trasladen el pedido de un criterio jurídico el abogado del Estado, doctor. Sin embargo, es importante el pronunciamiento que va a tener el CNE, Fabricio. No deja de ser un tema muy interesante y hay que darle seguimiento desde la ciudadanía, por supuesto, porque el CNE es el órgano de primera instancia en materia sancionatoria electoral. Y como yo le comenté, insisto, recién tenemos la experiencia de Pablo Muñoz, que fue sancionado por la justicia electoral, en primera instancia el CNE y en apelación el Tribunal Contencioso Electoral. Así que es altamente probable que el CNE, que también tiene esta potestad de iniciar estos procesos de índole electoral, si emite un pronunciamiento, podría estar de una u otra manera anticipando un criterio respecto a esto que podría darse a futuro. Entonces, sí es algo sobre lo cual tenemos que tener cuidado. El CNE ha sido muy criticado por no iniciar estos procesos sancionatorios. El CNE tiene competencia para iniciarlos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, el CNE lamentablemente no lo ha hecho, por eso ha sido criticado. Por eso ahora tenemos consejeros de Participación Ciudadana y Control Social que presentan este tipo de denuncias, como está ahora denunciada la vicepresidenta Abad. Y entonces, sí es un tema de preocupación, por supuesto, cómo vaya a contestar el CNE a esta consulta, a su vez que le ha hecho el Procurador General del Estado. Doctor, ahora,
Imaginémonos, porque a ver, en esto hay varios escenarios, pero imaginémonos el escenario de que el procurador le dé razón a la consulta del señor presidente de la República y diga, presidente, luego de estos criterios he recibido el criterio jurídico del CNE y realmente usted no está obligado a acceder obligatoriamente a una licencia sin sueldo a partir del 5 de enero y usted puede ser candidato presidente. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí, doctor? A ver, hay varias consecuencias respecto de eso, Fabricio, respecto a las cuales además se ha comentado poco. ¿Cuáles son las consecuencias? Creo que una primera consecuencia clara es que el presidente podría incurrir en infracciones electorales al hacer campaña durante el proceso electoral. Porque aquí el problema no es solamente el 93 del Código de la Democracia, que a mi juicio sí le exige una licencia al presidente de la República. Hay infracciones también posteriormente en el 278 y siguientes del Código de la Democracia que establecen que cualquier funcionario de elección popular o cualquier funcionario que realice campaña electoral está cometiendo una infracción grave que incluso puede terminar con la suspensión de sus derechos políticos. Así que ese es un segundo obstáculo que el presidente de la República tendrá que lidiar en el escenario que el procurador le dé la razón y que no se acoja a licencia. Además, por supuesto, el presidente deberá tener el cuidado suficiente para no destinar fondos públicos para su campaña electoral. Caso contrario, ya estaríamos hablando incluso de infracciones de índole penal en un caso eventual de este caso hipotético. Y finalmente, un tema que es muy relevante, Fabricio, sobre el cual se habla muy poco, es que si el procurador le da la razón al presidente de la República, no solamente le está dando la razón al presidente, o no solamente le está autorizando a que un funcionario en funciones realice campaña electoral llamado presidente de la República, sino que esto también beneficia a los asambleístas, a los actuales asambleístas, que no deberán acogerse a una licencia para postularse a una reelección para su mismo cargo. ¿Usted cree que con este pronunciamiento un solo asambleísta se va a acoger a licencia para hacer campaña electoral? Yo lo dudo, pero casi con el 100% de duda, le diría yo, estimado Fabricio, porque los asambleístas, obviamente, si ya tienen este pronunciamiento, el procurador, claro, no van a pedir licencia. Hacer. O sea, no van a pedir licencia. Y así, si hay Por este supuesto. pronunciamiento, ni el presidente ni los asambleístas que busquen la reelección van a pedir licencia, olvídelo. No va a pasar. Y además queda un precedente muy preocupante a futuro, porque, a ver, si el procurador emite este pronunciamiento, quiere decir que Guillermo Lasso podía verse, si él optaba, por supuesto, por una reelección, que era legítimo que él lo haga, el expresidente Lasso podía haberse acogido o haber hecho campaña sin licencia. Y ahí obviamente todos los dardos hubieran ido en contra del expresidente de la República. Y lo mismo pasa a futuro si es que un presidente de la República deja vacante la presidencia por una ausencia definitiva por cualquier razón y el vicepresidente asume la presidencia de manera definitiva. Ese vicepresidente, porque todo esto está en el dictamen interpretativo de la Corte, ese vicepresidente que ocupa el puesto presidencial solamente hasta completar el periodo para el cual fue electo su presidente, que él, insisto, asumió por esta subrogación presidencial, tampoco deberá acogerse a licencia. Entonces, el pronunciamiento del procurador es clave para la estabilidad democrática a futuro. Lamentablemente estamos muy enfocados los ecuatorianos en que se legisla y se resuelve este tipo de criterios solamente por las coyunturas. Pero creo que hay que pensar más allá en cómo esto puede afectar a futuro la democracia en el país. Y yo creo que la afectación sí puede ser considerable, dado que estamos permitiendo algo que ya nos pasó, por supuesto, ¿no? Que funcionarios en funciones realicen campaña, que tengamos un presidente candidato que obviamente no enfoca toda su atención a los graves problemas que tiene el Ecuador y que estaría haciendo campaña también en su tiempo destinado para administrar el país, lo mismo con los asambleístas y lo mismo con el resto de funcionarios. Así que el dictamen del procurador es clave para, insisto, la estabilidad democrática futuro del país. Yo acá tengo un aporte de la jurista Melania Carrión, que es especialista en temas legislativos y que
conoce porque contribuyó con su experticia y conocimiento a la construcción de las vigentes reformas al Código de Democracia. Y me dice, dato adicional, la reforma al Código de Democracia se hizo en 2020 ya sobre la existencia y criterio interpretativo de la Corte Constitucional, es decir, ni forzando cabe. Las normas del Código de Democracia son generales y no hay excepciones para las elecciones anticipadas. Recordemos que ya el Tribunal Contencioso Electoral se pronunció cuando con esta intención de la excepcionalidad no se quiso aplicar la paridad. Usted se acuerda que decían que como eran elecciones atípicas y la paridad era para 2025, finalmente se estableció que la paridad correspondía a la siguiente elección de 2021 y era la elección de 2023. Y otros efectos, dice Melania, arrogación de funciones del procurador e incluso puede haber la posibilidad de que se le señale por violencia política de género, doctor. Sí, y coincido plenamente, me parece un criterio interesante. El dictamen interpretativo de la Corte fue en el año 2010. El Código de la Democracia se reformó con estas disposiciones que ahora están siendo de una u otra forma cuestionadas en el año 2020, es decir, es posterior a la interpretación de la Corte, es decir, que hay una clara intencionalidad del legislador que pese a ese dictamen interpretativo, que insisto, se incorpora al texto constitucional, de incorporar esta prohibición de que un funcionario haga campaña electoral en el ejercicio de su cargo. Me parece, la verdad, muy interesante el criterio de la abogada que usted nos comenta. Y también, por supuesto, insisto, hay que ver más allá las consecuencias que este dictamen va a tener a futuro. Ahora bien, doctor, ¿la Corte Constitucional puede hacer algo o no está dentro de su ámbito de competencia? No está dentro del ámbito de competencia, salvo una disposición que es interesante. El artículo 7 del Código de la Democracia, porque yo he oído varias interpretaciones, reformemos el Código de la Democracia, hagamos una ley interpretativa del Código de la Democracia, nada de eso es posible para efectos de solucionar la situación del presidente de la República para el año 2025. Nada de eso es posible, ¿por qué? Porque el Código de la Democracia establece que no pueden entrar en vigencia reformas legales en materia electoral un año antes del proceso electoral. Eso nos dice el artículo 7, salvo una excepción en la cual sí participa la Corte Constitucional, y es que se demande la inconstitucionalidad del artículo 93, buscando algún argumento por el cual se crea que ese artículo es inconstitucional, que la Corte le dé la razón, en este caso al presidente de la República, y en ese caso el CNE deberá mandar un proyecto de ley a la Asamblea, y la Asamblea deberá aprobar en 30 días. Este es el único mecanismo a través del cual una reforma legislativa puede entrar en vigencia un año antes de un proceso electoral, nos dice el artículo 7 del Código de la Democracia. Para mí es el único camino, legalmente hablando, obviamente habrá que buscar los argumentos que hay para solucionar este tema, y obviamente ya depende de muchos temas y de muchos plazos en materia constitucional y en materia legislativa que son difíciles de cumplirlos, es decir, es muy poco probable que la Corte dentro de pocos meses, de 6 meses, porque en 6 meses ya empieza la campaña electoral, que emita su dictamen de inconstitucionalidad o su sentencia de inconstitucionalidad de este caso, y que luego de eso se mande un proyecto de ley y haya la voluntad política en la Asamblea para aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza. Sin embargo, único que yo veo que puede participar la Corte Constitucional. Doctor, y lo último, digamos que salimos de esto, vamos al escenario, también lo consentido, porque me fui al escenario de un pronunciamiento favorable del procurador, pero digamos que el procurador no da un pronunciamiento favorable. Yo le pregunto a usted si también podría estar en la mesa de discusión otro argumento que se ha mencionado en estos días, que el presidente puede invocar la ausencia temporal de él, pero también de la vicepresidenta, aduciendo que está en una delegación como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel. ¿Se puede invocar eso y con base en la ausencia de los dos encargar el poder a un ministro o ministra de Estado? A ver, yo he escuchado esa interpretación y la verdad me parece que no tiene mayor sustento, estimado Fabricio, por varias razones. La primera razón es que el artículo 146 y 150 de la Constitución claramente establecen que frente a una ausencia temporal del presidente de la República, es decir, si éste decide acogerse a licencia, quien lo reemplaza o lo subroga es el vicepresidente. Eso hay absoluta claridad en el artículo 146 y 150 de la Constitución. ¿Cuál es el caso en el cual un ministro puede llegar a ser vicepresidente o presidente en funciones? Es en el caso de una ausencia temporal también del vicepresidente de la República. Y pretender indicar
que la vicepresidenta, por encontrarse en Israel en una misión diplomática encargada por el presidente de la República, se encuentra en una ausencia temporal, para mí carece de sustento, por varias razones. La primera razón, porque recordemos que la ausencia temporal se convierte en definitiva luego de 90 días. Eso quiere decir que el rato que Verónica Abad se encontraba al día 91 en Israel, ya estaba en una ausencia definitiva, ya hubiese perdido el cargo y el presidente hubiera tenido que enviar una terna a la Asamblea Nacional para elegir a su nuevo vicepresidente, lo que vivimos con Lenín Moreno en algunas ocasiones. Por otra parte, otro argumento por el cual para mí carece de sustento esta opción es porque el mismo presidente de la República le está encargando a la vicepresidenta esas funciones y la Constitución establece que el vicepresidente tiene dos encargos básicamente establecidos en la Constitución. El primero es subrogar al presidente y el segundo es ejercer las funciones o atribuciones que el presidente le encargue. Entonces, si el presidente le encarga una misión diplomática y ahora queremos interpretar como que ese encargo implica una ausencia, imagínese el precedente nefasto a futuro, un presidente que quiera deshacerse de su vicepresidente, le manda de embajador a cualquier país del mundo y básicamente ya no tenemos vicepresidente y se designa un ministro. Entonces, ¿para qué elegimos vicepresidente en el Ecuador? Entonces, para mí esa no es una opción, esa es una interpretación, a mi juicio, en mi criterio, equivocada por parte de algunos funcionarios de gobierno quienes han escuchado esa interpretación, y creo que por eso es que envían la consulta al Procurador General del Estado, porque a mi juicio ya desistieron de esta opción constitucional, estimado Fabricio. Correcto, mi doctor. Enriquecedora charla con usted para conocer un poquito su visión. Yo en lo personal estoy muy de acuerdo con lo que usted ha señalado y le he dicho a la audiencia en varias ocasiones, sin ser abogado, solo periodista, pero partiendo del sentido común y nutriéndome obviamente de los criterios de ustedes, que son los conocedores y especialistas en la materia. Doctor Emilio Suárez, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Fabricio, las órdenes. Gracias al doctor Emilio Suárez, constitucionalista, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.